Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amado pueblo de Dios, amados amigos, que en esta hora de la noche del jueves 30 de abril del 2020 están sintonizando este medio de comunicación que es el Facebook Live para poderles llevar la palabra del Señor a través de este medio. Nos sentimos honrados de poder entrar en sus hogares a través de este medio de comunicación y pues seguir cumpliendo esta gran tarea que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, que es predicar el Evangelio, ¿verdad? Y alimentar a una grey, alimentar a un pueblo del Señor que está sediento de escuchar palabras de Dios. Gloria al Señor. Sean bienvenidos a esta transmisión. Hoy les vamos a hablar acerca del propósito de las aflicciones del cristiano, basados en el Salmo capítulo 34, versículo 19, al cual le vamos a dar lectura, ¿verdad? En esta preciosa noche, ¿verdad? Salmo 34, 19, le repito el tema. Hoy vamos a predicar acerca de el propósito de las aflicciones del cristiano. Mire lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas, dice, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús vamos a poner en las manos del Señor esta reunión para que sea Él el encargado de dirigirnos a través de su Santo Espíritu. Padre bueno y eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este grande privilegio de poder, Señor, predicar tu palabra, de poder disfrutar, Señor, de la palabra tuya, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que reprendas todo diablo inmundo que quiera entorpecer esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a dar el mensaje que tú quieres dar a tu pueblo. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, usando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, para poder llevar ese mensaje que tú quieres llevar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, que esta palabra edifique, que esta palabra transforme, que esta palabra muestre el camino a las personas que no han aceptado a Cristo para que vengan al camino de la verdad que es en Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, todo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Saludamos desde ya, ¿verdad?, los que están conectados, a la hermana Rosa Funes, allá en la colonia Citradima, a nuestra hermana, a la familia Chirinos Martínez, ¿verdad?, que allá en Bosques de Jocutuma les amamos y les agradecemos su conexión a esta transmisión. Gloria al Señor. El propósito de las aflicciones del cristiano es lo que vamos a tratar en esta noche, basados en este Salmo 34, que yo lo invito ahí en su casa después de la transmisión a darle lectura total, ¿verdad? Porque habla acerca de la protección divina. Y entre esa protección divina está esa provisión en medio de las aflicciones. Dice que muchas van a ser las aflicciones del cristiano, pero de que de todas esas aflicciones Dios nos va a librar. Vamos a entrar de lleno en este mensaje y vamos a hablar a manera de introducción. En el Salmo 119, 71, que es otra cita que está aquí, que tengo entre mis notas, el salmista dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otra versión de esta Biblia, en otra versión, dice: estuvo bien que me hiciere, dice, sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Mire qué bonito dice en esta, que es la Biblia latinoamericana. Estuvo bien, dice, que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. No hay sufrimiento que no tenga un propósito en la vida de un cristiano. Todo sufrimiento, todo dolor, toda cuestión adversa que se nos presente en la vida, que de repente nos va a hacer llorar, nos va a hacer sufrir, Dios tiene un propósito para eso. Si nuestra vida está en las manos del Señor,
esa situación difícil, esa aflicción que está pasando en este preciso momento, en realidad tiene un propósito de parte de Dios. La palabra estatutos en este versículo 71 del Salmo 119 dice que en este versículo, este verso significa ley grabada. O sea, dice que Dios va a poner la ley en nuestro corazón. Y dice, el salmista está diciendo, es bueno que pase todos estos problemas, porque en el proceso Dios estaba grabando sus leyes y sus caminos en mi corazón. Mire qué cosas. Dice que es bueno que pase todos estos problemas, porque en el proceso Dios estaba grabando sus leyes y sus caminos en mi corazón. O sea, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del proceso, como usted le quiera llamar, en medio de la aflicción, en realidad Dios nos está enseñando verdaderamente el significado de su palabra. ¿Por qué? Porque en esos momentos de aflicción es cuando nosotros nos acercamos a Dios. O sea, muchas veces cuando estamos de una manera relajada en la iglesia, o sea, así como estábamos antes del coronavirus. O sea, todo el mundo ya tenía una rutina, tenía una manera de portarse, de comportarse en su rutina. Pero cuando vienen este tipo de situaciones nos han venido a mostrar el verdadero significado que tienen esos versículos que dicen que Dios estará con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Entonces, cuando eso pasa, cuando nosotros vivimos en medio de la aflicción, vamos comprendiendo en realidad lo que significa este versículo para nuestras vidas. O sea, eso lo vivimos ahora, lo experimentamos, y dice que Dios va marcando en nuestro corazón esas leyes, esos mandamientos. Lo va marcando de una manera tan especial que después de que usted pase la aflicción, después de que usted pase la prueba, inmediatamente se le va a venir el versículo del cual usted se agarró en medio de la aflicción. Dígame, ¿de qué versículo se ha agarrado usted en este tiempo de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Qué versículo usted ha tomado como suyo en estos momentos? Pues este versículo 19 es uno de los versículos, yo creo, que más tomados por el pueblo de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando todo esto pase y usted haya pasado la tormenta de esta aflicción, de esta pandemia, en realidad usted va a entender de verdad que Dios nos libra de todas las aflicciones. Y eso va a quedar como grabado en nuestro corazón para siempre. Te puedes preguntar, ¿es realmente bueno para mí ser humillado, afligido o sufrir? ¿Será bueno eso del sufrimiento? ¿Será eso bueno de ser humillado en medio de las situaciones difíciles de la vida? ¿Será bueno para nosotros pasar esto? En el desarrollo de este mensaje vamos a descubrir que muchas veces es necesario que el cristiano pase por situaciones difíciles. La palabra hebrea para aflicción aquí significa, dice, molestar, rebajado, castigado, dolido, humillado, dice, debilitado y deprimido. Es importante entender que el propósito de Dios no es en sí hacernos sufrir, sino que entendamos sus caminos y aprendamos el significado de sus enseñanzas. Muchas veces el cristiano va a la iglesia y escucha al pastor predicar, y al final del culto no entendió absolutamente nada. Pero ¿saben cuándo en realidad se aprende la palabra de Dios? Cuando pasamos por en medio de la aflicción. Porque cuando somos oyentes nada más y nada está pasando en nuestra vida, ese versículo va a pasar como un versículo bonito de escuchar, como un versículo bonito de tenerlo y de aprenderlo. Pero cuando pasamos la aflicción, aprendemos a vivir en la palabra de Dios. Dios en este tiempo ha permitido esta pandemia a nivel mundial para que el pueblo de Dios en realidad aprenda a vivir enmarcado en la palabra de Dios.
¿Dónde está todo lo que necesitamos nosotros para pasar cualquier aflicción? Aquí, en su palabra. Pero Dios quiere que la vivamos. Por eso de repente hemos pasado por este tipo de situaciones, algunos más difíciles que otros. Pero Dios está mostrando el verdadero significado de su palabra a través de la aflicción. Dios te mete a la aflicción porque Él te quiere mostrar que lo que dice en su palabra lo cumple en tu vida. Dice que el poder de Dios en la debilidad nuestra, se muestra el poder de Dios. En realidad ahí es donde nosotros somos débiles, donde decimos somos impotentes para tal cosa. Ahí el poder de Dios toma su lugar. Dios se muestra a través de nuestra debilidad, y muchas veces las aflicciones son debilidades que nosotros tenemos, porque no tenemos solución, no tenemos manera de solventar aquello. Entonces en esa debilidad que nosotros tenemos, Dios se manifiesta. Y ese es el propósito de Dios, de que pasemos aflicciones, porque Dios quiere que aprendamos a vivir en su palabra. Veamos a continuación, a la luz de la palabra de Dios, cómo debe ser nuestra comprensión y actitud ante las aflicciones, por lo cual nos haremos 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué son importantes las aflicciones? ¿Por qué son importantes las aflicciones? Yo creo que cada uno de ustedes, de los hijos de Dios y de las hijas de Dios, han hecho esta oración. Señor, líbrame de toda aflicción, líbrame de todo problema. Porque en realidad, humanamente no miramos nosotros el beneficio en medio de una aflicción. Pero todo lo que pasa en nuestra vida, cuando estamos caminando correctamente en el camino del Señor, en realidad todo lo que sucede viene para bien. Aún las aflicciones. Las aflicciones tienen un propósito en nuestra vida, y en realidad Dios nos va a mostrar algo grande y poderoso. ¿Por qué son importantes las aflicciones? Dice, son importantes para aprender la palabra o comprender el verdadero sentido, lo que les hablaba al principio. En el Salmo 119, 72, mire lo que dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, la palabra de Dios nos hace entender el verdadero significado de las cosas. Y en realidad, como quien dice, nos ubica en el camino correcto. Porque al final de todo, como decía el rey Salomón, esta vida todo es vanidad. En realidad, en esta vida lo que importa es Cristo. La diferencia siempre la hace Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una situación, de un problema, Dios nos muestra el verdadero significado de su palabra. Y esa palabra que nosotros logramos entender, un tan solo versículo de la palabra de Dios que nosotros logramos entender con la vivencia de ese versículo en nuestras vidas, en realidad eso nos puede encaminar a la vida eterna. Porque imagínense, en medio de la aflicción, yo no sé cuál será tu aflicción en este momento, pero en medio de esa aflicción, Dios te muestra una salida, Dios te libra, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te pone en alto y te saca victorioso. Cuando comprendes esa palabra, vas a amar a Dios más que como lo amabas antes. Porque muchos aman a Dios ahorita de solo palabra nada más, pero no hay nada en este corazón, no hay nada en el corazón. En realidad debemos nosotros amar a Dios con nuestro corazón. Dice, el Señor se quejaba, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En realidad debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, pero lo hacemos cuando vemos que Dios nos libra de una aflicción. Entonces las aflicciones son necesarias para comprender el verdadero significado de la palabra de Dios. Recuerde que en su palabra, que es en su palabra la que nos sostiene en medio de la aflicción. Yo le digo, si usted no tiene un versículo en este
tiempos difíciles que ya acabamos de ver en las noticias, que viene una semana de toque de queda total. Ya no se va a poder salir ni por número de cédulas, sino que son 7 días de cierre total. Las cosas van ahorita como siguiendo, se está, como quien dice, poniendo más difícil las medidas. Entonces, en estos momentos que estamos viviendo nosotros, debemos de agarrarnos de la palabra de Dios. Agárrese una palabra y diga y repítala todos los días. Llene esa palabra su espíritu, su mente, su corazón. Afiáncese a eso. Aunque alrededor no vea nada, usted agárrese de esa palabra. Porque en medio de la aflicción Dios te está mostrando quién es Dios de verdad. El Dios que nosotros tenemos nos puede suplir en medio de un desierto. Nos puede suplir en medio de la peor pandemia. Nos puede suplir en medio de una guerra. Nos puede suplir en medio de un lugar de sitio que esté sitiado. Allí te puede proveer Dios. En estas dificultades que estamos pasando es que vamos a comprender en realidad quién es Dios. ¿Estás tú agarrado de Dios? ¿Estás tú temiendo a Dios? ¿Estás tú confiando en Dios en medio de la aflicción? Pues si estás confiando en Dios en medio de la aflicción, tú vas a conocer quién es tu Dios. Un Dios que no hay aflicción, que no hay dificultad, que no hay problema que Dios no pueda solventar. Si tú estás confiando en Él, créeme que Dios te va a sacar victorioso y vas a terminar amando más y más de verdad a Dios. Son necesarias las aflicciones. Dice que también, ¿por qué son importantes las aflicciones? Dijimos al principio que para aprender la palabra o para comprender el verdadero sentido, pero también para fomentar nuestra paciencia. Romanos 5:3 en la parte final de ese versículo dice: la tribulación produce paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo y de repente Dios está mostrando a través de la tribulación la paciencia. Hay algunos que dicen: ya estoy aburrido, ya no aguanto de estar aquí en mi casa. Dale gracias a Dios de que estás en casa, de que estás sano y que no estás en un hospital, que no estás en medio de un montón de enfermos, que no estás en medio de viendo a gente morir. Porque imagínate estar ahorita en un centro hospitalario, sabiendo que alrededor tuyo también hay virus, hay enfermedades. A mí me tocó una experiencia con mi hermano hace algunos años atrás, donde tuve que estar cuidándolo ahí en el Seguro Social por varios días. Y dentro de esos días que estuve ahí en la sala de hombres de ahí del Seguro Social, miré morir a como 7 personas en ese tiempo que estuve ahí. Es una experiencia espantosa, es una experiencia horrible ver el grito o el sonido de agonía de la persona, pero después ver el llanto de la gente, en los cuales los doctores van y le dicen su pariente falleció. Ver esos gritos desgarradores, eso es terrible. Y tú de repente te estás quejando porque estás aburrido en la casa, porque estás solo comiendo arroz y frijoles. Dale gracias a Dios. Estás en la mejor situación. Millones de personas quisieran estar como tú estás ahorita. ¿Por qué no le agradeces a Dios? Las aflicciones de uno que puede decir: yo estoy pasando una situación terrible, puede decir alguien. Hay alguien que la está pasando peor. Así que no está bien que nosotros nos quejemos por la aflicción. Démosle gracias a Dios por la aflicción. Porque Dios, en medio de cualquier situación, nos va a sacar. Pero comprende esto, que hay aflicciones mayores que otras. Y si tú estás ahí en casa, dale gracias a Dios de estar en casa. Para fomentar nuestra paciencia. Ten paciencia, Dios te quiere hacer más paciente por medio de la tribulación. También dice que son importantes para que mantengamos el equilibrio. Puede ser que haya demasiada soberbia en el corazón del cristiano. Segunda carta a los Corintios 12:7, Pablo dice que sin la bofetada del enemigo, él hubiera podido ser destruido por el orgullo. Es por eso que dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente.
mantener un equilibrio. Esta situación que ha venido a pasar a nivel mundial ahorita con el COVID-19 ha venido, como quien dice, a bajar el grado de soberbia que muchos tenían. En medio de la aflicción se baja la soberbia. En medio de la aflicción debemos aprender a ser pacientes. En medio de la aflicción debemos aprender a ser humildes. En medio de la aflicción debemos aprender a perdonar. En medio de la aflicción debemos aprender a amar. Dios nos muestra todo este tipo de cosas a través de las aflicciones. Puede ser que alguien ya el orgullo lo tenía muy alto y de repente se le cortó todo, ¿verdad? Se le cortó todo porque con esta pandemia todas las cuestiones normales que nosotros hacíamos quedaron paradas. En realidad, Dios quiere que tengamos un equilibrio. Las aflicciones a nosotros nos muestran, después de haber pasado una aflicción, aprendemos a ser más humildes, aprendemos a ser más cuidadosos, aprendemos a darle mayor valor a las cosas. La aflicción, estás viendo que tiene propósitos favorables para nuestra vida. También dice que la aflicción, ¿para qué son importantes las aflicciones? Porque a través de las aflicciones Dios te bendice. A través de la aflicción te bendice. ¿Pero de qué manera te bendice? Cuando tú has recibido la aflicción como parte de ser hijo de Dios, como parte del proceso que te lleva al cielo. Cuando tú le das gracias a Dios. Cuando Job pasó aquella gran prueba, en realidad él no maldijo a Dios. Prefirió maldecir el día que él nació por la dificultad en que se miraba. Pero él decía en sus palabras, dije, desnudo vino a este mundo y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Nunca maldijo a Dios por esta situación. Y miren, al final Dios lo bendice. Miren lo que dice Job, capítulo 42, versículo 11. En adelante dice, y vinieron a él, esta es la restauración de Job después de la aflicción. Y vinieron, dice, a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, dice. Y se condolieron de él y le consolaron, dice, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, como quien dice 6,000 camiones, 1,000 yuntas de bueyes, como quien dice 1,000 rastras, ¿verdad? Y 1,000 asnas, como quien dice 1,000 camioncitos. Y tuvo, dice, 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-aput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¡Qué bendición! Pero ¿cómo trató Job la aflicción? ¿Cómo trató Job la aflicción? Más bien tenía un grupo de amigos ahí que lo estaban acusando. Job, confiesa tu pecado. ¿Cuál fue la maldad que tú hiciste? No, si yo no he hecho nada, decía Job. Yo no he hecho nada. Entonces había muchos que lo acusaban y Job estaba en aflicción, pero estaba confiando en un Dios que sabía que del mismo polvo él lo iba a levantar. Si de la misma tierra Dios lo podía levantar. Entonces eso fue lo que sucedió. ¿Cuál es tu actitud en medio de la aflicción? ¿Qué actitud tienes tú? Pues si la actitud ha sido buena, Dios te va a bendecir. Va a venir gente de todos lados a bendecirte. ¿Estás tú tomando de buena manera las aflicciones de la vida? Pues prepárate, porque después de la aflicción viene bendición. Viene bendición. Todo depende de la actitud que nosotros tomemos en medio de la aflicción. Puedes leer cualquier cantidad de aflicciones que tuvieron los justos y después de las aflicciones ves tú la grande bendición que tuvieron. Pero todo dependió de la actitud que ellos tenían. En segundo lugar, la segunda pregunta que tenemos que hacernos, recuerden, vamos a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿por qué son importantes las aflicciones? Lo segundo, ¿cómo nos comportamos ante la aflicción? Dice que nuestra primera actitud es culpar al diablo. Muchos dicen, esto es del diablo, es que el diablo, miren lo que anda haciendo. Y muchas veces Dios utiliza este tipo de cosas para enseñar a su pueblo.
Cuando vemos nosotros la Biblia y estudiamos la historia de Israel, ustedes van a descubrir que en la historia de Israel, los castigadores de Israel eran pueblos pecadores. Dios levantaba una nación mala, una nación pecadora para ir a castigar a su pueblo. Y de esa manera le decía a los reyes de esas naciones pecadoras, les decía, mi siervo eres tú. O sea, que esa era un siervo escogido de Dios para ir a castigar a la Israel que se había desviado en busca de la idolatría, en busca de otros dioses. Entonces Dios puede utilizar a cualquier medio, cualquier persona, cualquier situación. Ahorita está utilizando un bicho que dicen los científicos que es bastante pesado, pero nosotros ni lo podemos ver, ni lo podemos ver. Y ese bichito, Dios está utilizando ¿para qué? Para que a través de ese bicho, toda la humanidad voltee de nuevo hacia arriba y voltee a ver a Dios. ¿Ves cómo Dios utiliza todo? ¿Cómo nos comportamos en la aflicción? Dije que lo primero que alguien puede decir es, el diablo tiene la culpa. Hay que tener cuidado con eso, porque podemos estarle echando la culpa al diablo y es Dios mismo que nos está enseñando una lección. Entonces, esa actitud que debemos de tener nosotros en nuestro corazón es dar gracias a Dios por todo lo que pasa. Porque sea aflicción o sea situaciones, problemas que pasan, todos tienen un propósito bueno al final. Nuestra primera actitud, dice, puede ser culpar al diablo. Pero recordemos que Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. O sea, el diablo está limitado. Si el diablo no va a hacerte nada a ti, si Dios no le ha dado permiso de tocar tu vida. Y si Dios da permiso que un emisario de Satanás toque tu vida, es por un propósito. Así como Dios permitió en Job todo este tipo de pruebas, Dios sabía al final quién era Job y de qué manera lo iba a bendecir más. Entonces, no culpemos al diablo primeramente. Puede ser que sea Dios mismo que está enseñándonos una lección. La otra actitud que se puede tomar ante la aflicción, cómo nos comportamos ante la aflicción. Dice, nuestra segunda actitud es culpar a Dios. Muchos en esta situación están culpando a Dios. No olviden que Dios es soberano. Dios puede hacer y deshacer como Él quiere. Pero claro, Él no va a quedar contrario a su palabra. Todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir tal y como está. Cielo y tierra pasarán, dijo Dios, pero mis palabras no pasarán. O sea, Dios no se puede negar a sí mismo. O sea, todo lo que escribió en su palabra, así lo va a hacer. Pero dime tú, ¿quiénes somos nosotros para contradecir a Dios? No somos una parte de la creación de Él nada más. Entonces Dios es soberano y nosotros debemos de entender la soberanía de Dios. Si Dios permitió este tipo de cosas, es por la misma maldad del hombre. Yo vuelvo a repetir, Dios nos está mostrando a través de esto que nosotros nos acerquemos. Dios está permitiendo esto para que nos acerquemos a Él de nuevo. Pero otro, y que yo estoy convencido totalmente en mi corazón, es que Dios nos está mostrando a la humanidad entera lo malo que hemos sido nosotros con la creación, con las plantas, con los animales, con el agua, con todos los recursos que tenemos en este mundo. El ser humano ha sido inconsciente y malo. Y Dios a través de estas situaciones nos muestra, porque Él es soberano, Él puede hacer como Él quiere. Mire lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. O sea, allá en el cielo Él manda. Y en los habitantes de la tierra Él manda. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién se va a atrever y decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? Pero claro, ya vemos nosotros que ha habido gente que está culpando a Dios. Que está culpando a Dios por todo lo que está pasando. Pero Dios es soberano. Ahora bien, yo digo, todo lo que está pasando es una lección que Dios nos está dando para acercarnos a Él. Y una vez que nos acerquemos a Él y reconozcamos que solo Dios nos puede salvar, Él va a tener misericordia del mundo y nos va a sacar de esta situación. Pero Él puede hacer como Él quiera
hacer, porque Él es un Dios soberano. No culpemos a Dios. Dios, todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que si usted es consciente va a decir, yo tengo una gran culpa de todo lo que está pasando en este mundo. Debemos de tener una nueva actitud. No, tenemos que salir como nuevas personas de toda esta situación. Esto nos va a enseñar a salir como cristianos nuevos, renovados, pero gente con una nueva conciencia en el mundo. Entonces todas estas aflicciones tienen un propósito bueno en la vida. Mira lo que dice también Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, todo lo que de repente el ser humano puede decir malo, y si Dios lo ha permitido es con un propósito. Todo lo que es juicio, todo lo que es castigo, todo lo que es disciplina, que nosotros lo podemos decir que malo lo que está pasando, pero Dios lo está permitiendo para corregirnos, para guiarnos. Si Dios no amara a esta humanidad, si Dios no amara al humano, al ser humano, ya a tiempo nosotros hubiéramos sido consumidos. Pero Dios en su grande misericordia dice, mejor los voy a castigar, mejor les voy a dar unos cuantos azotes para que ellos reconozcan de que hay un Dios que los está viendo, que los ama, que los quiere, pero que los quiere encaminar también por el buen camino. En otro de los puntos dice nuestra actitud en medio de la dificultad, de la aflicción, dice, puede ser que nuestra actitud es cuestionarnos. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Creer que hicimos algo malo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Esto es un sinónimo de desesperación. O sea, otra de las cosas que podemos hacer nosotros en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, es comenzar a hacernos preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Hasta cuándo? Si nosotros vemos la historia de Job, Job podría decir, bueno, ¿yo qué hice para merecer tal cosa? Pero muchas veces todo lo que pasa en la vida de un cristiano, y hablando así en este sentido de los cristianos, es porque Dios quiere mostrar su gloria, porque Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder en medio de las debilidades que nosotros tenemos. Como aquel ciego que los discípulos le preguntaron, ¿y por quién le ha venido esta tribulación, que es ciego de nacimiento? ¿Será que sus padres pecaron o él pecó? ¿Qué sucedió ahí? Que el Señor les dice, no es que él pecó ni que sus padres hayan pecado, sino que él está para mostrar, para que la gloria de Dios se muestre en él. Entonces muchas veces alguna aflicción que de repente estás pasando, Dios quiere hacer algo grande y extraordinario en tu vida. No te quejes de las aflicciones. Nuestra correcta actitud debe de ser dar gracias a Dios por todo. Y la tercera pregunta y la última de las que tenemos que hacernos es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la aflicción como cristianos? Dice, debemos de ser. Les repito la pregunta, es la pregunta final. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la aflicción como cristianos? En primer lugar dice que debe ser pacientes y saber esperar. Salmo 41 y 2 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Qué bonito. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la aflicción? Pues debemos de ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová, y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Seamos pacientes. Posiblemente ahorita venga un mes más de una cuarentena total, ¿verdad? Que vamos a estar de esta manera. Y yo le digo al pueblo de Dios,
no se desesperen. Hoy hablaba con un pastor yo y me decía él, un compañero pastor, y me decía él, yo estoy viendo cómo reactivar las reuniones y lo estoy haciendo de familia en familia. Entonces yo le decía, tengamos paciencia, hermano, porque esto no es para siempre, esto va a acabar. Y mientras nosotros nos mantengamos enmarcados en la obediencia, Dios nos va a seguir bendiciendo. Dios no va a permitir que ninguno de su pueblo pase hambre, ni vaya a caer en una situación totalmente difícil que no pueda resolver. Entonces, yo le digo al pueblo de Dios, tengamos paciencia, porque posiblemente todo mayo, todo junio, pase sin que nos podamos congregar. Porque esto de la pandemia nos ha venido a cambiar la vida. Y le aseguro yo que si el gobierno dijera ahorita, ya las iglesias tienen permitido congregarse, le aseguro que las iglesias quedarían vacías. Que las iglesias no se llenarían. ¿Por qué? Porque todavía hay temor en la gente. Porque todavía está como quien dice, aquella cuestión ahí que puede ser que haya un contagio todavía. ¿Dónde vamos a saber nosotros? Dios nos va a mostrar en realidad el tiempo correcto, el momento correcto. E inclusive cuando vayamos a congregarnos por primera vez, le aseguro que miles de cristianos, miles de personas van a ir con su mascarilla a los cultos, porque esto nos ha venido a cambiar la vida. Pero todo esto, como buena noticia, todo esto pasará. Pero tengamos paciencia. En medio de esta tribulación, en medio de las aflicciones que estamos pasando, Dios nos está enseñando a tener paciencia. Todo esto pasará. Puede ser que ya en diciembre sí estemos celebrando correctamente las cosas, ya congregándonos, ya recordando el coronavirus como una gran lección que el mundo pasó y que de alguna manera nos cambió la vida. Pero seamos pacientes, Dios tiene el control de todas estas cosas. Yo no te puedo dar una señal en la cual decirte ya esto ya va a terminar. Dios nos va a mostrar a nuestro espíritu que esto ha terminado, Y nosotros vamos a saber en nuestro corazón que Dios ya mostró la solución, ya dio la solución para todo esto. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? También hay que saber que la misericordia de Dios no se ha agotado. Mira lo que dice el Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es para siempre. Dios no va a permitir que el mundo desaparezca ahorita. Ya toda en la palabra está descrito cómo va a ser todo. Claro que tenemos que estar preparados para situaciones de estas, porque si usted lee Mateo 24 va a encontrar un montón de señales en las cuales estamos nosotros viviendo. Dice que habrá rumores de guerra, habrán terremotos, habrán pestes, habrán, un montón de situaciones que en realidad van a ser difíciles. Pero si tú estás en Dios, si tú estás en Cristo, ¿verdad? De una u otra manera, Dios te libra, Dios te guarda, Dios te protege. Y si Él permite que entres en la aflicción, de ahí mismo también Dios te va a sacar. Entonces, tengamos paciencia porque la misericordia de Dios no se ha acabado. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mañana Dios te va a sorprender con una nueva misericordia. El hecho de que hoy amaneciéramos vivos y ver a nuestra familia alrededor es una grande bendición. La comida, de alguna u otra manera, Dios te va a proveer. A un profeta le mandó un pájaro come carne a llevarle carne, ¿verdad? Dios va a mandar a quien sea, ¿verdad? Dios va a mandar a quien sea para que a ti no te falte nada. De una u otra manera Dios te va a proveer. ¿Dices amén a eso? Di amén a eso, porque Dios no va a dejar que tú aguantes hambre. Dios va a proveerte de una u otra manera, porque la misericordia de Dios es para siempre. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén.
Y en tercer lugar dice que, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la aflicción? Saber que la aflicción un día tendrá fin y vendrá la alegría, dice. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, o sea, el momento que estamos pasando ahorita, pero su favor dura toda la vida. Más va a ser el tiempo en alegría que el tiempo en aflicción, porque por la noche, dice, durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos dicen que amén a eso? Claro que sí. Dios se enoja, Dios se molesta, pero dice que su ira es un momento, pero su misericordia, dice, su favor, su misericordia dura toda la vida, dice. Qué bonito. ¿Ese es el Dios que tú estás creyendo? Yo a ese Dios creo, que de repente si se enoja, no va a ser para siempre, no va a ser para siempre. No le sucede como a esos esposos que se enojan por una cosa pequeña y pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta 1 año sin hablarse. No, pues Dios no es así. Dios se enoja, castiga y dice que su misericordia y su favor es más grande, dura más. ¡Qué bendición! Ya para terminar, saber que Jesús nunca nos prometió una vida sin aflicciones. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado. Dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Dios dijo, no, esto no va a ser solo de color de rosa. De repente van a tener aflicciones en medio de toda esta situación, pero las aflicciones son las que nos acercan más a Dios. Porque cuando viene la aflicción, si tú eres un cristiano de corazón, vas a ir corriendo donde Dios. Corriendo donde Dios. Porque vas a decir, es el único que me puede librar de eso. Y estás haciendo bien. Te estás portando como un verdadero cristiano. Como conclusión final en esta noche, gloria a Dios. Mira lo que dice, después de mostrar las aflicciones a la luz de la Biblia y las razones de su importancia, debemos aprender a ver las circunstancias de la vida, oportunidades para fortalecer nuestra fe, instruirnos con la palabra de Dios y aprenderla. Y ahí dice, es cuando nos daremos cuenta del propósito de Dios con las aflicciones. Además dice, aprenderemos a tener una actitud diferente ante las mismas y aprenderemos de ellas. Y saldremos más fuertes cuando la aflicción o los problemas hayan pasado. Vamos a salir más fuertes de esto. Cristo no prometió una vida fácil, pero sí nos dio la certeza que con Él seríamos más que vencedores. Romanos 8:37 en adelante dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La aflicción que estás pasando ahorita es para bien. Dios la permitió en tu vida para bien. Solamente afiánzate en Él. Afiánzate y dice Señor, y dile, Señor, yo estoy confiando que tú me sacarás de en medio de esta aflicción. Y Él hará en ti. Y otro consejo que yo lo paso diciendo a cada momento del día aquí en la casa. Gracias. Yo estoy comiendo y le digo, gracias Dios. Hoy mi esposa le tocó salir porque por el número de cédula ella salió, compró unos alimentos y el niño decía, mira las cosas que trajo mamá. Y yo le digo, sí, mamá fue a traer las cosas que Dios nos mandó. Todo lo que recibo, todo lo que pasa, yo le digo, gracias Señor. Por cada plato de comida, por cada tortilla, por cada cosa, gracias Señor.
Te levantas en la mañana, gracias Señor. Te acuestas, gracias Señor. Tienes que aprender a ser agradecido con Dios. Aprende a ser agradecido con Dios. Porque gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Está contento con lo que tienes. Y aprende a darle gracias a Dios por todo lo que logras, por todo lo que tienes en este momento. Te aseguro que hay personas que están en peor situación que la tuya. Y ellos desearían tener lo que tú tienes. Dale gracias a Dios y verás que nunca te faltará nada. Algo que yo lo he comprobado por toda mi vida. He aprendido a darle gracias a Dios por todo. Por las situaciones difíciles, por las situaciones adversas. Y Dios me ha bendecido. Dios me ha librado. Dios me ha librado y me ha guardado y me ha protegido y me ha proveído. Pero aprendamos a dar gracias en medio de la prueba, en medio de la situación, porque Dios está contigo. Él nunca te va a dejar, ni nunca te va a abandonar. Gloria a Dios. Quiero terminar esta transmisión abriendo la puerta del cielo. Si hay alguna persona que en medio de esa situación difícil que está pasando, dijo, yo necesito en realidad reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo ahora entiendo que solo Dios me puede librar. O aquellas personas que en medio de la dificultad que han pasado, Dios en su grande misericordia les ha proveído todo lo necesario para seguir viviendo y los ha guardado de irse a enfermar. ¿Qué estás esperando para reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador? Recuerda que todo esto que está pasando en el mundo es para que nosotros nos volvamos a Él. Y aquellos que no están en los caminos del Señor, es el momento, es el tiempo de buscar a Dios. ¿Quieres tú reconocer a Cristo como tu Señor, tu Señor y Salvador? Si tú eres esa persona, quieres reconocer a Cristo o reconciliar con Cristo, repite conmigo esta oración. Padre bueno y eterno, Padre de misericordias, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que te necesito. Pero en esta hora también, mi Señor, quiero reconocer a tu Hijo amado, a Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura para obedecerte y seguirte hasta el último día de mi vida. Amén. Si tú repetiste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a saludar, como es costumbre en estas transmisiones, a las personas que han estado conectadas. Aquí puedo ver algunos. Selvin Castro, mi amigo allá en Santa Cruz de Jehová, qué bendición tenerlo, ¿verdad? Uno de los amigos de colegio allá en Santa Cruz, en el Polivalente de Santa Cruz y en el Técnico Alemán. Qué bendición, ¿verdad? Saludarlo hasta a la ciudad de Santa Cruz de Jehová allá. Un lugar muy amado porque allá son mi madre es de allá y toda la familia de Santa Cruz los bendecimos en el nombre de Jesús. A Rolando Herrera, un compañero de trabajo, qué bendición tenerlo acá. A la hermana Janet Hernández allá en Bosques de Jucutuma 1, a mi hermano Cristian Torres, también allá en Bosques de Jucutuma, que bendecimos la vida del hermano. A Elías Castillo, el pastor, amado amigo y hermano consiervo, ¿verdad? Pastor Elías Castillo, le bendecimos, a su esposa, a cada uno de su familia y de su congregación. Gloria al Señor. También a Kimberly Elvir, a Patty Elvir, a la familia Elvir allá en Bosques de Jucutuma, les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A José Baquedano, gloria a Dios. A todas las personas que nos están viendo, a Reinaldo Portillo, a nuestro amado hermano, ¿verdad? Le queremos, le amamos con todo el corazón. A su esposa Marcia Valle, las apreciamos de corazón, ¿verdad? Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
y a todos los que han estado aquí, que ya no puedo ver más. Todavía tengo que recibir un curso del playbook, como decía la viejita, ¿verdad? Para poder entender bien estas cosas. Pero a todos los que han estado conectados y que mandaron sus saludos, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Y no teman, Dios está contigo y Dios nos va a sacar adelante. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén.